más o menos motivarlos en cuanto a, estoy seguro que estos aspectos de lo que es respuesta inmunitaria de vacuna son un poco abstractos, un poco digeribles. A esta hora es un poquito hasta difícil tratar de comprender esto, pero vamos a hacer un esfuerzo todos, que sea práctico y que sea provechoso. Entonces, es más que todo para ver más o menos cuál es el conocimiento básico que ustedes tienen. En cuanto al virus del papiloma humano, hay algunas cositas que haber ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexuales más frecuentes? ¿Que tú conoces? Y dígame, ¿cuáles creen que dígame las dos más frecuentes? De todos los que han dicho candidiasis, gardnerella, han dicho policoco, claro, papiloma, herpes, no sé qué otras más. ¿Cuáles creen que sean las dos más frecuentes? Poliomitosis y cáncer. Ya, una sí, la otra no. Ahora te explico. Si hablamos de infecciones más frecuentes, de lejos, la infección más frecuente de transmisión sexual es el papiloma. Si nosotros hacemos estudios de prevalencia, probablemente hay una gran diferencia, ¿no? Si yo hago un estudio de prevalencia en España, que es un sitio donde la prevalencia es muy baja, no se sabe por qué, es alrededor del 3%. ¿Qué significa? Que si yo hago un corte a 100 mujeres, ¿no?, y le hago una prueba molecular con un hisopado, sobre una cultura híbrida, solamente voy a detectar que son positivas a papilomavirus en 3%. Si no vamos a otros países, como probablemente los de África subsahariana, ¿no?, donde hay mucha pobreza, pueden llegar hasta valores de hasta el 40% de infección de papilomavirus. Estamos hablando solamente de la segunda enfermedad de transmisión sexual más frecuente es el rotavirus. También tiene una gran prevalencia. Y las ya menos prevalentes, y que ya vienen pues el coco, ¿no?, si quieren el sífilis, ¿no?, la clamidia, en fin. Y para aclarar, la candidiasis vaginal no es considerada enfermedad de transmisión sexual. Bueno, entonces tenemos que es la más prevalente como infección de transmisión sexual, pero al mismo tiempo se ha encontrado que es causa de cáncer del cuello uterino. Esta asociación no tiene muchos años. Es gracias a este doctor Hausen, alemán, que más o menos el año 77 publicó algunos estudios que ya venía haciendo sobre papilomavirus humano y cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Agarró pacientes con cáncer de cuello uterino, tomó los tejidos, los machacó y le hizo una prueba de hibridación, o sea, casi como una captura híbrida, ¿no?, y detectó el ADN del papiloma, ¿no?, en casi un 100%. Entonces, él es el primero que hace una asociación y demuestra esa asociación de papilomavirus humano y cáncer de cuello. Entonces, la otra gran pregunta es, ¿el cáncer de cuello uterino es muy frecuente? ¿Cómo lo ven? Vamos a ver un poquito de eso. Hay una gran diferencia entre lo que es la prevalencia del cáncer y lo que es la prevalencia del enfermedad. Yo le estaba diciendo que más o menos
la prevalencia del cáncer, digamos, vamos a coger un país europeo de los que tienen una prevalencia bajísima como España, está por debajo del alrededor del 3 al 9%, digamos, de prevalencia de infección. No nos confundamos, prevalencia de infección. Sin embargo, en cáncer, desarrollo de cáncer solamente es 9 por 100.000. O sea, hay como 1000 veces, ¿no? Menos la prevalencia de cáncer de cuello uterino. Y lo que sacamos acá de conclusión es que, si bien es cierto que el papiloma es muy frecuente, muy prevalente, sin embargo, solamente muy pocas hacen cáncer de cuello uterino. Se puede decir que una de 1000, algo así, quizás más, una de 10.000, que puede ser cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa gran diferencia, no? Entonces, significa pues que de alguna forma nosotros podemos controlar eso, ¿no? Y ahí viene el motivo de esta charla, ¿no? La inmunología, ¿no? Entonces, ahí reside, creo, la respuesta, ¿no? Y acá ponía al inicio que es importante pues, conocer esto para poder establecer los esfuerzos en lo que respecta a lo que es prevención primaria. Entonces, yo creo que en los próximos años, donde va a estar, y esto ya lo hemos conversado incluso con los oncólogos, que ellos son pues, muy aficionados, o su formación multiquirúrgica, ellos reconocen que también en los próximos años el virus del papiloma probablemente sea una enfermedad de transmisión sexual, el cáncer del cuello uterino probablemente va a ser una enfermedad que se va a controlar, y en eso puede mucho que ver la vacuna, y eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, el virus del papiloma es un virus de doble cadena de ADN, ¿no? Tiene una cubierta proteica sin una libre, porque hay otros virus como el EPA que sí tiene una cubierta de tipo proteica. Hay una gran cantidad de serotipos de papiloma, incluso nosotros solamente formamos, digamos, el papiloma virus humano, es aproximadamente el 15% de todos los papilomas que existen entre todas las especies, porque hay papilomas que infectan a mamíferos, aves, incluso hasta reptiles. O sea, la otra conclusión que también tenemos que sacar es que el papiloma virus está acá mucho antes que nosotros existimos. Y probablemente nosotros vamos a desaparecer y el papiloma va a seguir. Entonces hay que aprender a convivir con este virus, como con otros virus con los cuales tenemos que convivir, como el virus de herpes, de hepatitis, algunos otros virus que habitan dentro de nuestras células y forman parte de nosotros ya prácticamente. Entonces este virus es ávido de las células epiteliales, ¿no? Ya sea de la piel o de la mucosa, y tiene algunas características que vamos a ver dentro de poco en cuanto a su capacidad de ciclo vital y la respuesta inmune que provoca, ¿no? Entonces, como decía, acá hay algunas cosas interesantes. Hay una gran diferencia entre la prevalencia de cáncer entre las poblaciones. Las europeas pueden estar en menos de 9 por 100.000, y poblaciones como sudamericanas, mexicanas, que pueden estar alrededor del 30 o 80%. Entonces, ¿por qué ocurriría esto? ¿Qué me dices tú? ¿Por qué crees que haya tanta diferencia en prevalencia de cáncer? Y la alimentación, ¿cómo influye? Sí, pero te digo, o sea, la alimentación, así como influye en el desarrollo.
esa puede ser una muy buena razón. Claro, ¿cierto? O sea, los programas de tamizaje, digamos, son mejores pues, en los países europeos, americanos, ¿no? Que en los países subdesarrollados. Por lo tanto, ellos pueden diagnosticar las lesiones premalignas y dar un tratamiento y no llegar a cáncer. Quizás esa sea una teoría, la principal razón. Porque hay otras razones como que dicen la promiscuidad. Yo no creo que nosotros somos más promiscuos que los europeos. Por ahí no va la cosa. Y lo otro es que el uso de preservativos, que si bien es cierto puede proteger, tampoco protege totalmente. Entonces, es eso. Quizás ellos tienen mejor sistema de tamizaje, más precoces, más exitosos. Y por lo tanto, no llegan a desarrollar cáncer. También puede tener que ver, como dice usted, la alimentación de hecho. ¿En qué sentido? Claro, y eso es cultural, que termine lo que ella declara. El que tiene mayor nivel cultural, claro, se hace más tamizaje, entonces, debe haber pues factores, ¿no?, que hacen que el ciclo natural del papilomavirus no sea igual en España, en Europa, que en Latinoamérica, en África. Entonces, hay factores pues, de todas maneras debe haber factores virales. Como ustedes saben, hay como 40 serotipos que están vinculados al hombre, en los cuales hay muchos que son oncogénicos, ¿no? Y eso va a depender de cada país o de cada territorio. También factores de huésped y factores externos. Entonces, cuando el factor de virus, el tipo viral es importante, ¿no? Como ustedes saben, hay virus oncogénicos y virus que no lo son. Los más conocidos oncogénicos deben saber. A ver, 16 y 18, ¿no? Responsable de, deben saber así, de 70%, ¿no? 70% de los cánceres a nivel mundial y también nacional, ¿no? Hay trabajos realizados acá en el país, sobre todo el doctor Santos, que ha hecho bastante trabajo, que encuentra igual, el 70% de los cánceres del país también son por y asociaciones virales. ¿A qué se refiere esto? A que también se ha visto que el herpes virus y algunos otros, el HIV, ¿no?, son como que cuando se asocian al papilomavirus, estos pacientes tienen más prevalencia de cáncer, ¿no? Con el HIV eso es muy evidente. Vamos a verlo así. La carga viral es muy importante, claro. O sea, cuanto más relaciones tienes y con diversas parejas, más carga viral, más posible de que hagas infección. La integración viral tiene que ver con los tipos serotipos, ¿no?, que son el ejemplo. Hay también factores del huésped. Bueno, sí, debe haber. Esto no está muy bien conocido, pero de hecho que no todas las personas somos iguales, ¿no? Algunos tenemos un poco de más defensas para ciertos virus y otros menos. Eso es algo genéticamente determinado. Y puede estar en relación a esto, ¿no?, a mutaciones en el P54, que vamos a ver más adelante, algunos receptores, que pueden condicionar que ciertos huéspedes tengan una mayor predisposición a desarrollar cáncer. Y los otros factores externos o epigenéticos o epidemiológicos que son muy conocidos, que son el efecto hormonal, el tabaquismo, las enfermedades de transmisión sexual, la dieta y una tablita que seguramente ya lo han visto, pero es siempre bueno revisarlo. Y acá ustedes ven el riesgo relativo
cuanto a cáncer cervical y los factores de riesgo. Uno de los que siempre se menciona, los cigarrillos, el riesgo relativo de 2 a 4, si doble prácticamente, un poco más. Las personas que fuman tienen tendencia a desarrollar cáncer de cervix. El uso de anticonceptivos orales es de 1.5 a 2, o sea, como moderado, de todas maneras. La multiparidad de 2 a 4, el no haber tenido paso, el que no tenga screening, eso es justo lo que estamos diciendo, ¿no? Aumenta bastante, ¿no? De 2 a 6. Yo que veo, en el instituto vemos a veces pacientes con cáncer que son relativamente jóvenes, y cuando le preguntamos, señora, ¿cuándo fue su último PAC? Muchas de ellas o nunca se lo ha hecho, o se lo ha hecho hace 6 años, 8 años. Si tú eres sorprendido. Lo que decía, ¿no? La asociación con otros virus, como el herpes, puede favorecer a la instalación del papiloma virus. Y en cuanto a los anticonceptivos orales, ustedes que trabajan, me imagino, en algunos centros de salud y tienen que ver con los programas de planificación, ¿cuál es su actitud si viene una paciente y le dice, doctora, me fue la solidaridad y me han dicho que tengo papiloma virus y también me han dicho que ya no debo usar anticonceptivos? ¿Qué deberíamos hacer? Pregunta. Ahí para que Preguntarle si se ha hecho el test de para saber si en realidad tiene el virus. ¿Por qué no crees en la solidaridad? Lo cual te felicito. Bueno, eso será motivo de otra charla. Pero esa es una pregunta que estoy seguro que va a haber muchas respuestas, ¿no? O sea, paciente que, digamos, tiene ya, digamos, tiene pues un papiloma, ¿no? Usted lo ve en la colposcopía, este psicólogo Nicolau sale con papiloma. Debe usar anticonceptivo. Como sabemos acá, el riesgo puede aumentar, ¿no? Entonces una posibilidad es, no hay un consenso, pero podría ser que cambie otro método, ¿no? Que puede ser el dispositivo de riesgo. Y a propósito, si ustedes no saben, porque estos son factores de riesgo que llevan el riesgo, pero hay algunos factores que disminuyen el riesgo de papiloma, y entre ellos está el dispositivo intrauterino. Por alguna razón que no se conoce, el riesgo relativo del uso de dispositivo intrauterino es más o menos 0.7, o sea, protege, ¿no?, frente al desarrollo de cáncer de cervix, así como el condón y cosas. Eso podría ser una opción. Pero lo que sí, yo creo que no se debería dejar de utilizar anticonceptivos orales, sobre todo en pacientes jóvenes, con el supuesto de que pueden desarrollar cáncer. Yo creo que no. Se puede utilizar los anticonceptivos orales, quizás con la excepción de casos en los que ya encontramos alguna displasia, una displasia cervical, en el cual sí estamos aumentando el riesgo, ¿no? En ese caso yo sí preferiría quizás descontinuarlo y pasar a otro método. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ahí que dice uso anticonceptivos orales largo tiempo Ya. como factor de riesgo, ¿de qué tiempo hablamos? Sí, estamos hablando de 5 años. A más. Buena pregunta. Tiene 5 años a más. O sea, los usos Orales cortos, que tengan estrógenos, ¿no es cierto? que tengan estrógeno, Que básicamente. tengan estrógenos, porque también hay de Hay de progestágenos. Pero en sí, no, ahora que has hecho esa pregunta, no, también, esto también se vio con el uso de Depo-Provera. Cuando se ha hecho estudios con Depo-Provera, también se ha visto el riesgo aumenta. O sea, no solamente es el estrógeno, también es el progestágeno. ¿Ya? Exacto, cualquiera de los dos. Tanto estrógeno como progestágeno. Por más de 5 años de uso, eso sí. Pero cuando se refiere al uso de la fuente de cobre, no la de oro. Claro, no la de cobre.
recuerdo que me salía porque yo me mordía las uñas y me sacaba los pellejitos, ¿no? Cosa que hacemos muchos niños. Y justo ahí donde me sacaba el pellejito, ahí me salía la verruga, ¿no? Entonces, los serotipos son lo que ustedes ven ahí, son verrugas cutáneas. Hay verrugas también a nivel oral, ¿no? Los serotipos, por ahí te parece que se señan. Las genitales, ¿no? Entonces están en 6, en 11. Y también hay una verruga orofaringia, que quizás ustedes han escuchado y ahora les voy a comentar. Sobre el papiloma laríngeo, ¿no? ¿Han escuchado el papiloma laríngeo? Niño. Ustedes, cuando han visto pacientes gestantes que tienen condilomas, por ahí no parece un ginecólogo que dice hay que hacer una cesárea. ¿Por qué razón? Del recién nacido. ¿Y por qué? O sea, claro, sí, está bien eso, o sea, es probable que se pueda contagiar con VIH, ¿no? Por su paso al canal del parto, por eso es la hora. Pero si se contagia, ¿qué pasaría? Eso es lo que, ¿qué le ocasionaría al recién nacido, al lactante, al infante? Es esto, justo es esto. O sea, porque no le va a causar, pues, no sé, Ceguera. podría ser, claro. Lo que se ha visto es que se puede presentar esto, pero su prevalencia también es muy baja, ¿no? 4 en 100.000. Entonces, lo que dicen que... No, pues, o sea, si es una verruga genital, podría ocasionarte, por eso podría ocasionarte quizás una verruga en otro nivel, ¿no? De repente, no sé, genital, pero cosas que no se ven casi, ¿no? Pero a lo que sí le tienen miedo, digamos, los pediatras, ¿no? Que podrían decirte que mejor lo que dices a esto, al papiloma laríngeo. ¿Qué toma por las laringias? Se dice que en los niños es a veces recurrente, o sea, tú esto lo sacas, ya sea por condensación, láser, y después el tipo puede volver a recurrir, ¿no? Los serotipos son los 6, 11, que son justo los condilomas. Y esa es la causa principal por la cual algunos propugnan o sugieren que si una mujer tiene condilomas, se le haga una cesárea, para que el niño no haga papiloma. Pero lo que se ha visto, uno, es que su frecuencia es pero tan baja, que no está demostrado, digamos, que toda cesárea o parto vaginal sea mejor, que lo proteja, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Por eso es que es discutible. Y solamente en el caso que tú tengas, pues, un condiloma ya que obstruye el canal del parto, ¿no? O que tú creas que al momento del parto, pues, se va a desgarrar de tal forma que sangre, eso quizás sí sería una indicación. Esto lo pongo para que se asusten un poco. Es un paciente con HIV y una estomatitis varicose. Es el grado de compromiso de la mucosa labial que puede llevar aquí en la oral. Es un paciente con HIV, ¿no? Entonces, cuando coexisten estos virus, la cosa que se desencadena, e incluso la posibilidad de que haga cáncer en el caso de que sea un condiloma genital. Entonces, hasta aquí más o menos introducirles hacia este tema. Entonces la pregunta es: ¿cómo se adquiere el virus? ¿Cómo crees que se adquiere el virus? Claro, contacto de mucosa genital, otra. Al pasar el canal de parto, podría ser ya otra.
oral genital, ¿no? En lo que es papilomas o verrugas en piel, al contacto de la piel. En lo que tiene mucha importancia lo que ve lo que llaman el microtrauma o la abrasión. En los niños que tienen verrugas en las manos es porque constantemente están lo que se sacan y se autoinoculan. Y si está jugando con otro niño y le contagia y así, es muy frecuente. En el caso del papiloma genital, básicamente por transmisión sexual. También se menciona que podría ser por el uso de espéculos o de algún otro instrumental. Pero esto es algo teórico, ¿no? Pero es probable, podría suceder. En caso de una pareja lesbiana, ¿se puede contagiar? Claro. Si se frotan. Entonces, para lo que es verrugas, para lo que es cáncer, el ingreso del virus del papiloma a la mucosa, ¿no?, cervical, se ha visto que es necesario, ¿no?, que exista un trauma, ¿no?, una abrasión. Porque, digamos, si un varón tiene una relación con una chica y le transmite el virus, el virus pues no tiene casi una capacidad pues, de penetrar a través de los epitelios, ¿no? No tiene capacidad de formar enzimas proteolíticas, ¿no?, como quizás alguna bacteria lo puede tener, ¿no? Y entonces es casi indispensable que haya un trauma. Y esto es muy frecuente en el epitelio tanto vaginal como cervical, ¿no? Durante la relación sexual hay microtrauma y puede haber la penetración del virus a través de esto, ¿no? Entonces el virus no infecta cualquier célula, tiene que infectar a la célula que se divide más, y esas son las células basales. Es otra de las cosas que tenemos que entender, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la lesión aparece en la superficie, cuando ustedes vean una colposcopía o según una foto, la lesión ustedes la ven en la superficie, pero donde empezó la infección es abajo. En estas células basales y parabasales, que son las que tienen la replicación celular, ¿no? Y también necesita pues que esta célula tenga ciertos receptores. El virus no puede entrar así, ¿no? Necesita unos receptores de membrana que hacen que ingrese al citosol. Entonces, infecta esta célula, entra al citoplasma, y en el citoplasma no se puede replicar. Es incapaz de replicarse en el citoplasma. Lo más probable es que la misma célula lo envuelva, ¿no?, le haga lo que se llama como un fagosoma, y de repente lo elimina por acá o por acá, para que pueda replicarse tiene que ingresar al núcleo, donde se encuentra toda digamos, la estructura enzimática necesaria para que pueda replicarse. Y después de ahí empieza a ascender. Al inicio va a tener una poca cantidad de copias, eso lo vamos a ver así. Entonces hay dos formas del virus. Una forma latente, digamos así, casi vegetativa, en la que puede permanecer por algunos meses o quizás, no se sabe realmente, algunos piensan que también puede permanecer por años dentro del núcleo. A esta forma le llaman episomal, y que no se integra al cromosoma de la célula del huésped, o sea, de la célula. Por lo tanto, no puede ser transformante, o sea, no deriva a lo que nos preocupa esta tarde, que es el cáncer.
es esta de acá, y es como se debe comportar la verruga normalmente, ¿no? Va subiendo, va ascendiendo, va replicando, hasta el final que salen las partículas virales completas, o pueden formar una verruga, pero para eso tiene que integrarse al genoma, al cromosoma del cromosoma. Entonces la primera forma es la episomal, latente, de crecimiento benigno, que su función es perpetuar, digamos, la especie del papiloma, y así probablemente es la forma que pasa inadvertida. De repente acá, si algunos han dicho que el 80% de las mujeres alguna vez en su vida se ha infectado de papiloma, es muy probable que muchos de ustedes lo hayan tenido o lo tienen y ni se dan cuenta. No se sientan mal. Y la otra forma es la integrada, ¿no? En que este genoma del papiloma, ya por cuestiones ya de serotipo, ¿no? Quizás las formas 16, 18, este cromosoma, parte de sus cromosomas, se integran al cromosoma del huésped y empiezan a formar proteínas oncogénicas. La célula ya se vuelve displásica y puede terminar en un cáncer, que es lo que se ve en esta zona. A ver, vamos a ver. Esto ya seguramente ya lo han visto en las clases anteriores, ¿no? Que el papiloma tiene estos genes. Lo que siempre lo mencionamos son los genes peligrosos o que son que ocasionan transformación, son el E6 y el E7. Existen los genes que se encargan de la síntesis de las proteínas de la cápside, son el LMP2. La vacuna está dirigida hacia esta proteína que ocupa más del 80% de la cápside, y hay otros genes reguladores y los tempranos. Entonces acá hay unos colorcitos como para que ustedes más o menos se guíen. Cuando el papiloma infecta la célula basal, lo primero que se va a expresar son los genes que uno ve, colorcitos. Dentro del núcleo, como decía, solamente se puede replicar dentro del núcleo de la célula. Y se duplican así como en dos, ¿no? Como si fueran una gemación. Y conforme va ascendiendo en la mucosa, se van expresando los otros genes. Y ahí van sus colorcitos, los E4, los E5, etc. Y recién al final se expresan los de la cápside, cuando prácticamente ya se descama. Entonces, este tipo de replicación de ciclo natural le permite al papiloma ser poco inmunogénico, o sea, no llamar a la defensa de huésped, como vamos a ver después, y le permite pues perennizarse por mucho tiempo. Quizás por eso es un virus que tiene mucho éxito dentro de la escala zoológica. Esto es lo mismo. Ahí se está replicando y al final se libera en las paredes. Igual, ¿no? Acá están, como le había dicho, los genes tempranos, la cápside y los otros genes. Esta es la replicación episomal. Hasta aquí todo bien, no pasa nada, la paciente ni se da cuenta. El problema viene después. Como le decía, este tipo de replicación tiene algunas ventajas inmunogénicas al HPV que hace que no lo reconozca el sistema inmunológico. Uno, porque como si ustedes se dan cuenta, todo ocurre dentro del núcleo. Y para que un
virus o un microorganismo sea inmunogénico, tiene que exteriorizarse, ¿no? Ingresar a la sangre o ingresar a este tipo de células que son presentadoras de antígenos. Y al parecer, ninguna de las dos cosas se cumple. Entonces, es un virus que pasa inadvertido en gran parte de su ciclo. ¿Qué pasa en los virus de tipo 16 y 18? Esto de acá, digamos, que habíamos visto en los anteriores, se puede cumplir para un virus 6 y 11, ¿no? Que son no virus oncogénicos, que solamente se replican, a lo mucho producen un código. Pero los virus que sí son oncogénicos, este genoma viral se integra al genoma del huésped y ahí empieza a expresar oncoproteínas. Entonces vamos a aumentar un poquito más. Este es el núcleo. Acá está mi genoma viral que entró al núcleo. Para entrar al núcleo sí ya se saca de la cápside y lo único que entra ya es material genético, ¿no? ADN, doble cadena. Y acá están todos sus genes. Entonces lo normal cuando se trata de un HPV episomal es que se repliquen tándem así, ¿no? Y como ustedes veían en las otras, va subiendo, va ascendiendo según los estratos y al final se expresan las proteínas de la cápside y se libera como un nuevo virus, ¿no? Acá, como ustedes dirán, este DNA se replica utilizando todas las enzimas que se encuentran dentro del núcleo. La RNA, la ASA-RNA, todas esas que ustedes han escuchado una vez. Y se va replicando. Para nada toca el genoma o el ADN del huésped. Y no se forman estas oncoproteínas E6 y E7. No hay formación de oncoproteínas ni E6 ni E7. ¿Qué pasa entonces cuando un virus, digamos 16 o 18, ingresa al núcleo y se integra? ¿Qué significa que se integra? Que esta cadena que ustedes ven así, redondita y cerrada, se abre. Se abre y se integra al DNA del huésped. Y una vez que se integra al DNA del huésped, no fregamos, porque empieza a sintetizar las oncoproteínas. ¿Por qué se produce esto? Entonces ahí, una explicación más o menos. Parece que hay un corte acá a nivel de E2. Este es un gen reductador. O probablemente estas cepas que son la 16 y la 18 tienen esa característica, ¿no? Que entran al huésped y esto probablemente esté mutado y se abre. Una vez que se abre, se pega. Entonces este extremo se va acá y este extremo se va acá. Y se une el cromosoma de huésped. O sea, prácticamente se mimetiza con el cromosoma, con el material genético del huésped. Y esto el organismo lo puede reconocer. Ustedes dicen. O sea, el hecho de que este material genético extraño, que es un virus, se incorpore al cromosoma o al ADN del huésped, se puede reconocer. Sí se puede reconocer. O sea, hay mecanismos para que, porque esto es frecuente, ¿okay? Hay muchos virus que ingresan a nuestras células y se incorporan y por un tiempo están expresando sus genes, pero nosotros tenemos mecanismos de reconocimiento que justo controlamos este tipo de alteraciones.
una mutación en el ADN que corta un pares de base, digamos, de los aminos de la cadena del ADN y empieza a replicar un ADN, digamos, cancerígeno, pues. Pero nosotros tenemos mecanismos de defensa intrínsecos que reconocemos esto y podemos reparar. ¿Quiénes son esos mecanismos de defensa intrínsecos o factores que pueden reparar esto? Vamos a ver, uno de los más importantes es el P53 y el gen de retinoblastoma. ¿Por qué se lo digo? Por lo siguiente. Entonces sigamos, estamos en... Ya, justo lo que ¿no? Entonces, les decía que este ADN que está ya transformado por papilomavirus, tiene que ser reconocido, ¿no?, por los mecanismos, digamos, de reparación del ADN. Uno de ellos es el beta-retinoblastoma y otro es el P54. Pero miren lo que pasa para este virus de PVH. Justo estos genes que se habían metido, el E6 y el E7, sintetizan unas proteínas que bloquean a estos factores, digamos, de reparación de ADN. Entonces, se empieza a sintetizar esta proteína E6 y la proteína E7. La E7 se pega a esta proteína del retinoblastoma y la E6 se pega al P53. Como resultado de esto, estas proteínas no pueden reconocer el efecto. No pueden reconocer el efecto que ocurre acá y dejan que se siga expresando indefinidamente. Eso se llama, las células se inmortalizan. Y eso es lo que le pasa a muchos cánceres. El cáncer realmente es una célula inmortal, ¿no?, donde no se puede controlar, o sea, los mecanismos intrínsecos de control de expresión genético están bloqueados. Y el papilomavirus tiene justo estos genes que se encargan de bloquear a estos factores de control. Y es por eso que le empieza a crecer la célula. Y nadie la puede controlar. Entonces, ocurre pues que la célula empieza a crecer desmedidamente, ¿no? Y crece y no se puede controlar. Ahora, esto es una visión, digamos así, quizás muy simple, ¿no? Pero esto ocurre pues en zonas puntuales, ¿no? No ocurre en todo el tejido. Por eso es que esta célula transformada se convierte en cáncer va a demorar bastante tiempo, como ustedes saben. Y segundo, los mecanismos de control de esta transformación todavía están funcionando, ¿no? O sea que es una especie de tira y afloja, ¿quién gana? Y como ustedes sabrán, y habrán escuchado, las lesiones de bajo grado como la displasia leve se puede curar sin ningún tratamiento. Entonces, imagínense, la célula se transformó, se bloqueó estas proteínas, estos factores de control, pero al final ganaron la fuerza, la inmunidad del huésped ganó, y la displasia leve regresionó. Y eso ocurre en un 80 o 90% de los pacientes. Entonces, no todo está perdido cuando ocurre esto. Pero sí, en algunos pacientes puede ser fatal. Entonces, a ver, vamos a sacar un poquito de esto, que es un poco complicado. ¿Algo quieren que le explique lo anterior? ¿Alguna duda? He tratado de hacerlo más o menos
comprensible, yo sé que es muy complejo. Yo a veces cuando explico a mis pacientes tampoco entiendo. Pero más o menos esa es la idea, ¿no? El gen de los virus oncogénicos, el llamado virus de alto riesgo, se integra al genoma de la célula del huésped y la transforma. ¿Y esa transformación se puede controlar? Sí se puede controlar. Pero desgraciadamente justo esos genes que ustedes siempre le dicen el E6 y el E7 codifican unas proteínas que bloquean a los factores de control o de reparación del ADN. Entonces, por lo tanto, esta célula transformada como que se inmortaliza y crece. Pero es una lucha de quién supervive, quién es el más fuerte, y al final, a veces, generalmente vencemos, ¿no? Generalmente la fuerza simuladora. Bueno, entonces, pasemos a lo... ¿Cuánto puede demorar una persona en aclarar a su virus? Porque el virus, esa es la otra pregunta que les digo a ustedes. ¿La infección de papilomavirus se puede curar o no se puede? Ay, ¿tú qué miedo? La infección de papilomavirus depende en qué estado de llegado. ¿Quién dice? ¿Qué dice depende? A ver, ¿quién dice sí? En vez de curar sería controlar, ¿no? Se puede controlar. Ah, está bonita esa palabra. Se puede controlar, claro. ¿Qué dices? El organismo es un organismo de defensa. Elimina el virus aproximadamente. Se dice que en un promedio de 2 años aproximadamente se le llama el periodo de aclaramiento. Mire, esa respuesta es difícil de responder, porque ustedes han visto cómo entra el virus, puede estar en forma episomal. Se dice que se aclara, como tú dices, ¿no? Más o menos en 2 años hasta en un 80 o 90%, ¿no? Pero, ¿cómo has demostrado ese aclaramiento? O sea, los estudios que se han hecho, ¿cómo lo han demostrado? Entonces, cuando tú te pones a investigar un poquito más, lo único que han hecho es, digamos, a una chica, a un grupo de chicas, ¿no?, que hicieron su captura híbrida y le encontraron, por decirlo así, 100 chicas ahorita, ¿no?, positivo. Y en el transcurso del tiempo le hacen un seguimiento con capturas híbridas y ven que a los 2 años, digamos, se negativiza, ¿no?, en un 80%. ¿Eso significa realmente que el virus no esté ahí? Entonces, la respuesta es no. Porque, claro, otra cosa, si bien es cierto, o sea, una captura híbrida, ¿qué significa? Es como un hisopado, ¿cómo se puede decir? Es un papá Nicolau. Pero no está realmente llegando a ciertas zonas de la capa basal, ¿no?, como ustedes han visto, ¿no? Entonces, probablemente de repente hasta aclara más, ¿no? De repente hasta aclara, o aclara menos, no sé. Pero no es una cosa muy concluida, ¿no? De lo que se sabe es que más o menos se negativiza en un 80% de acuerdo a los exámenes que se hacen de pruebas, ¿no? Y de ahí salen estos resultados que los virus de bajo riesgo aclaran un poco antes, ¿no?, 4 o 9 meses, y los de alto riesgo 18 meses, 2 años, ¿no? Entonces, el otro concepto que también hablan de infección persistente. ¿A cuánto tiempo tú le necesitas al paciente tiene una infección persistente de papilomavirus? Cuando pasan los 2 años. Debería ser así, ¿no? Pero no hay consenso. Unos dicen al año, otros a los 2 años. Pero debe ser a los 2 años. De pasar los 2 años, si la paciente persiste en su examen de captura híbrida positivo a cualquier cepa, ya sea un poquito patogénica, digamos que es una infección persistente. Y la persistencia
no necesariamente significa que va a ser cáncer. Claro que el riesgo aumenta, pero no necesariamente significa que va a ser. Entonces hemos visto más o menos el ciclo natural, cómo se integra el virus. Ahora vamos a ver la respuesta inmune, ¿no? Con esto, para terminar esta primera parte. Entonces miren, este virus tiene algunas características que hacen que se perenice, que hacen que haya existido hace tantos miles de años, incluso antes que el hombre, y que como digo, nosotros vamos a desaparecer no sé cuántos miles de años y probablemente el papiloma sigue. De repente el papiloma nos va a estudiar a nosotros. Entonces, y es porque la respuesta inmune ante el papiloma tiene sus características, ¿no? Induce bajo título de anticuerpos. Eso es algo que vamos a ver. Pero es cierto, o sea, los pacientes que han tenido papiloma y tú le das anticuerpos, a veces no los detectas o detectas en un 30, 50% nada más. Entonces, como se decía pues hace mucho tiempo que la inmunidad moral en el papiloma de los humanos no era importante. Que lo más importante era la inmunidad celular. Hay una baja activación de las células presentadoras de antígenos, que lo vamos a ver, en el tejido celular. No induce inflamación, eso es muy importante. Digamos, ustedes seguramente introducen una astilla o introducen pues un estafilococo, va a producir pues una inflamación, una pústula, ¿no? Y eso genera una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Pero en este caso no. El papiloma, te inoculan papilomas todos los fines de semana y no pasa nada, ¿no? Tú ni te das cuenta. Hay una débil estimulación a la inmunidad adaptativa y una escasa inducción de memoria inmunológica. Aquí no se va a ver, vamos a ver. Entonces, brevemente, la inmunidad innata es aquella que no tiene nada que ver con inmunoglobulinas, ¿no? Con recuerdo inmunológico, es solamente local. Como decía, entra por decir un estafilococo por un porito, el acné por decir, es una colitis. Entró un estafilococo a un porito, empezó a replicar los fagocitos, que son los polimorfos nucleares que entran en los tejidos, comienzan a fagocitarlo y liberan un montón de mediadores inflamatorios que hacen que vengan mucho más leucocitos, se forman la pus, por eso que vemos el barrito, y se inflama, duele, se pone rojo, hay liberación de histamina, se activa el complemento, que es un grupo de proteínas que estimula mucho más la respuesta inflamatoria, y vienen las células natural killer que se fagocita todo, se come todo, lo bueno y lo malo, o sea, se fagocita hasta los mismos tejidos. Y se acabó la inflamación, se acabó la acné, y quedó bueno. Esa es la inmunidad innata. Y la adaptativa, ahí se requiere ya la participación de algunas otras células de memoria, como los linfocitos, células plasmáticas, linfocitos T, para lo cual es necesario que a estas células le presenten los antígenos. O sea, estas células así nomás no aparecen. Es necesario que presenten los antígenos. ¿Quiénes son los que presentan? Hay células presentadoras de antígenos, ¿no? Las APC, entre las cuales están pues, los macrófagos. Entonces imagínense que entró a la sangre por un pinchazo, entró pues, el mismo estafilococo. O el acné progresó, se hizo ya una pústula y entró al torrente sanguíneo. Entonces, el estafilococo que es fagocitado por este macrófago, sus proteínas se lo presentan a los linfocitos. Los linfocitos tienen la capacidad de convertirse en células efectoras, o sea, se pueden estimular y ellos mismos encargarse de fagocitar. Claro que esto va a tener una belleza. Pero lo más importante de esto
es la respuesta que puede venir de los linfocitos B. Entonces, se presentan los antígenos, lo procesan, se los pasan al linfocito y el linfocito empieza a producir los anticuerpos. Esa es la respuesta que ustedes conocen, ¿no? Antígeno, anticuerpo. Entonces, este anticuerpo específico para este microorganismo se encarga de pegarse a él, activa el complemento y hace que la inflamación sea mucho más eficiente, que la defensa contra esta partícula, este microorganismo, sea mucho más eficiente y sobre todo que quede una memoria inmunológica. Una vez acabado esto, estos linfocitos se van a los ganglios linfáticos y quedan como memoria inmunológica. Ante una nueva invasión de este mismo microbio, salen con mayor rapidez y puede controlar la infección con mayor rapidez y mayor eficiencia. Eso es más o menos brevemente cómo funciona la inmunidad adaptativa. ¿No? Esto ocurre en el papilomavirus. Ahora vamos a ver. Esta es la célula presentadora de antígenos, la presento. Come los patógenos, los procesa y sus proteínas la presenta a un linfocito para que active todo el sistema adaptativo. Hacemos lo mismo. Acá también es lo mismo. Como decía, hay algunas que van a ir a formar anticuerpos, hay otros que se van a la memoria. Entonces, primero lo que tenemos que ver es se forman anticuerpos cuando hay infección de papilomavirus. Entonces, este autor investigó esto, ¿no? ¿Cómo investigó? Digamos, la proteína de la cápside del papiloma más abundante, más o menos el 80% de la cápside del papiloma es proteína L1 y que por tanto debe ser la más inmunogénica. Se dosó en pacientes que tenían displasia y cáncer cervical. O sea, agarré 100 pacientes con displasia o cáncer y también lo comparé con controles sanos. Y a todos le dosé inmunoglobulina G anti-L1. ¿Quién cree que encontró? Este es inmunoglobulina. ¿Cómo trabajaría? Se pega al papilomavirus e impediría que ingrese, ¿no? Lo que encontró fue lo siguiente, ¿no? En los sujetos sanos había una positividad de un 36%. En los pacientes con displasia cervical, o sea que tenían NIV1, NIV2, encontró 45%, o sea casi no mucha diferencia. Y en los que tenían cáncer, un 40%. O sea, realmente no había una diferencia significativa. Y con otros estudios se concluyó que alrededor de menos del 50% de las mujeres que se infectan con el virus desarrollan anticuerpos séricos tras una infección alérgica. Entonces, esto se conocía ya hace mucho tiempo, entonces la gente decía, entonces el virus no da inmunidad humoral, ¿no? Lo más importante es la inmunidad celular, sino cómo se puede defender. Y ahí surge uno de los cuestionamientos de la vacuna. La vacuna de PVH es una vacuna que ha tenido muchos cuestionamientos a nivel mundial. Ha habido controversias, redactores, incluso en España hubo un tipo que la retiraron. Y entre otras cosas que vamos a ver después, era una de estas, ¿no? Porque la vacuna de papilomavirus es una vacuna compuesta por una partícula L1. Y si nosotros sabemos que solamente se produce menos del 50%, ¿a qué estamos protegiendo? ¿No tienen idea? Eso lo vamos a ver más adelante. Acá está la respuesta. La vacuna de PVH induce niveles suprafisiológicos muy elevados de anticuerpos de neutralización de CD8.
unas 60 a 100 veces, ¿no? A diferencia de la infección natural, la vacuna sí provoca una reacción, digamos, inmunológica 60 a 100 veces, cosa que cuando ustedes dosan a las pacientes vacunadas, todas tienen concentraciones altísimas de hemoglobina G Entonces, una de las razones por las cuales la vacuna sí, digamos, provocaría protección. Otra, baja inducción de las células presentadoras de antígeno en el epitelio cervical. Entonces, sí, en la mucosa vaginal, en la mucosa cervical hay células presentadoras de antígeno, probablemente las hay. Pero hay un detalle, que estas generalmente están en los estratos más basales, ¿no? Y no llegan a las zonas superficiales donde se generan las proteínas inmunógenas. Entonces, la baja inducción de APC se debería a la falta de expresión de estas proteínas L1 y L2, que como ustedes recuerdan, se generan arriba, y las células presentadoras de antígenos generalmente están en zona basales y suprabasales. Entonces, ahí también tiene otra controversia. Entonces, es poco probable que estas células presentadoras participen en la presentación de los antígenos a las células responsables de la inmunidad adaptativa. Tienen poca oportunidad de fagocitar millones y presentar antígenos. Acá están. Esta es una célula presentadora de antígenos. Imagínense que esta es la zona de transformación, digamos, y solamente llega acá, ¿no? Ya no llega acá. Y acá es donde se producen la gran cantidad de los papilomas, ¿no? Acá se producen como 10 copias de papilomas por célula y acá se producen 1000 copias de papilomas por célula. Entonces, ahí no llega. Digamos solamente más. No induce inflamación, como veíamos. El papilomavirus no produce inflamación, no produce respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria es importante para activar la respuesta inmune. Y además se sabe que los genes de E6 y E7 inhiben apoptosis perfectamente. Esos mecanismos que les explicaba, que inhibía al P53 y al retinoblastoma, todas esas proteínas están implicadas en lo que es la muerte celular y perpetúa la infección. Débil estimulación de la inmunidad adaptativa y memoria, como ya lo habíamos visto, como consecuencia de todo lo que hemos revisado, hay muy poca posibilidad de que se pueda estimular a los linfocitos y que haya una memoria según lo que estamos revisando. En la primera fase, como habíamos visto, del ingreso de los virus, como decía, se producen muy pocas copias, es arriba de lo que recién ya llega, y es acá donde podríamos encontrar las células presentadoras. No hay viremia, es otra de las cosas, ¿no? Cuando un virus entra a la sangre libre, hay más posibilidades de que ocasione una respuesta inmunológica, porque es captada por macrófagos y es presentada a los linfocitos. Pero si no hay viremia, como en este caso, entonces es difícil que pueda ocurrir. ¿Qué hacen las vacunas entonces? Es una buena pregunta. Entonces los cuestionadores de la vacuna dicen, realmente no sabemos cómo es que el sistema inmunológico del huésped controla el papilomavirus. Lo que sí sabemos es que lo controla muy bien, porque como hemos visto, en el ciclo natural del papiloma, el 80 al 90% de los pacientes que se infectan se curan. Sin embargo, no conocemos muy bien el mecanismo. Esa es la verdad. Hasta ahora no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que, al parecer,
tendría mucho que ver la inmunidad celular. Y en cuanto a la inmunidad humoral, probablemente sea solo importante cuando utilizamos la vacuna. Las vacunas sí estimulan la formación de inmunoglobulinas a niveles pues altísimos, y lo que haría la inmunoglobulina es pegarse a los virus, e impedir que ingresen a las células. O también, una vez que están pegadas y que hayan ingresado por una abrasión o un daño, digamos, por un trauma, la presencia de partículas virales cubiertas por inmunoglobulinas sí estimulan la inmunidad y la reacción inflamatoria. Y de esta manera ocasionaría pues, que no se produzca la infección o que se controle. Entonces, miren qué interesante esas contradicciones que en la inmunidad natural, en la infección natural, probablemente la inmunidad humoral no tenga mucha importancia, pero sí cuando utilizamos la vacuna. Gracias. ¿Alguna pregunta? Se me pone en breve. Se lo dejo para que lo piense. Porque las pacientes quieren vacunarse. Claro, ¿no hay alguna pregunta? No se le dice, no se sabe si se cierta cuánto efecto va a haber, no se sabe si va a ayudar. No, pero vacúneme, pues no quiere vacunarse, pero entonces pero al finalmente dice que no se le podemos decir nosotros que es más favorable. O que se vacune, o que Esa es la segunda parte de la ecuación, pero más o menos la respuesta va en este sentido, ¿no? Todos los estudios que se han hecho de vacunas solamente se ha hecho en una población de mujeres entre los 15 y 25 años. No se han hecho estudios con mujeres de más edad. La protección que se ha conferido con las vacunas está alrededor casi del 100%. hasta las mujeres de 25 años. Claro. Sí se puede vacunar. Hasta más o menos 25 años. Lo que se ve es que la protección también va bajando de acuerdo a la edad. Como tú dices, es mejor entre los 9 y 15, por decir que 13, y de los 15 al 25 ya hay una caída. Pero aún así la protección conferida es casi un 100%. En mujeres por encima de los 30 no hay estudios que hayan comprobado, digamos, que se desarrollen menos lesiones intraepiteliales. No hay una forma de responder a esa pregunta. Pero lo que sí se puede decir es que una mujer a los 30 años probablemente ya fue vacunada naturalmente, ¿no? O sea, ha tenido relaciones, ha tenido carga viral y ya tiene su propio inmunidad. Entonces, hay algunos que piensan que no es necesario. Hay otros que dicen que sí, porque si usted cuando hace la prueba de captura híbrida encuentra que es negativo, hay posibilidad de que esta paciente dos cosas, o no haya estado expuesta a esos gérmenes, a esos virus, o que los haya aclarado. Y si los ha aclarado, la vacuna protege a una nueva reinfección. Ese es otro dilema. Pero lo que dicen es que mejor es vacunar porque también puede presentarse, también se está viendo, se está estudiando la vacuna como tratamiento en algunas pacientes. Entonces, como digo, no hay una respuesta única, pero claro, si tu paciente se quiere vacunar, vacuna. Pero no hay evidencia, digamos, de que protejamos. Hacemos un break. Bien, Están cansados.
ahí ustedes entran en internet y hay gente que se pone la vacuna, ¿no? Que hubieron muertes, ¿no? que son muy caras. Entonces ha despertado bastantes controversias y yo creo que va a seguir, ¿no? La controversia va a seguir porque en realidad son vacunas caras, ¿no? Y en un país pues pobre, costo-beneficio quizás el mejor es comprar otra cosa, ¿no? Prefiero comprar penicilina y mandarlo a uno, los niños se mueren por neumonía, y voy a gastar pues ni la décima parte de lo que voy a gastar en comprar vacunas que me va a proteger para un supuesto cáncer que va a ocurrir de acá a 20 años. Entonces, esas son las controversias que surgen, pero de que protege, al parecer protege, y que quizás otros también lo han visto de que de repente en el futuro la vacuna pues va a ser costo, es una vacuna barata que como las otras, como la polio, el DPT, que se distribuye, ya no habría por qué ponerse. Entonces, a ver, vamos a ir viendo esto. Claro. Algo bueno le dan. Claro. No, además la vacuna no solamente protege la casa, también protege contra la verruga. La verruga exacto, y la verruga sí también no será cáncer, pero molesta, ¿no? Sobre todo a las gestantes que se con milomas o a los niños que hacen. No, las mujeres jóvenes, ahora hay muchas verduras y se descauterinas y todo, desaparece por un tiempo y después se Bueno, o en otras no es por ahí, uno no tienen en curva y ellas son más incómodas para las relaciones sexuales. yo creo que sí, como le digo, el cuestionamiento es por el costo, ¿no? Costo-beneficio. Pero si el costo en el futuro ya se reduce a lo mínimo, quizás sí sea una vacuna que valga la pena. Entonces vamos a ver. Entonces la vacuna, actualmente se cuenta con dos tipos de vacuna, ustedes deben saber, para uso profiláctico, y se utiliza una proteína parecida a la L1 del PVH, ¿no? Entonces, No es virus atenuado. no es virus atenuado, es una pregunta. El virus atenuado es, por decir, para el polio, ¿no? El polio es un virus atenuado, pero este no es un virus atenuado, es una partícula, una proteína parecida a la proteína del virus. Por lo tanto, no hay riesgo de que hagan papiloma. Entonces acá está, ¿no? Este es un virus normal, un cápside que tiene proteínas L1 más del 80% y la L2, y en el interior tiene su ADN, su doble cadena de ADN. Y estas partículas virales que uno le llaman virus-like protein o partículas virus-like solamente son de tipo L1. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que el paciente haga enfermedad, porque por ahí también se dijo que no hay posibilidad de que. Entonces, existen dos tipos, las bivalentes, que solamente tienen 16 y 18, que son las homogénicas. Y la tetravalente, que tiene, pues, además de las oncogénicas, el 6 y el 11. Estos serotipos 6 y 11 son los responsables de más o menos el 90% de las verrugas genitales. Y estos
sulfato, que se llama así. Y el Cervarix tiene también la sal de aluminio, pero aparte tiene una partícula que es inmunoestimulante. Y esto le confiere mayor inmunogenicidad, ¿no? En los estudios que se han hecho, se ve la inmunogenicidad que confiere Cervarix es mayor. Me refiero a niveles, digamos, de inmunoglobulinas en sangre. Sin embargo, en cuanto a estudios clínicos de desarrollo de displasias, pero sí, lo de Cervarix sacan el pecho, ¿no? Cuando dicen nosotros somos mejores, más homogéneos. Y es gracias, claro, y es gracias a esta molécula. ¿Cómo trabajan las vacunas? Como le decía, las vacunas son partículas parecidas a la proteína L1 y provoca en la inmunidad adaptativa del huésped el desarrollo de inmunoglobulinas, pero en concentraciones suprafisiológicas, ¿no? 60 a 100 veces, cosa que no ocurre en infección natural, ¿no? Que como bien hemos visto es muy poco. Esto al parecer hace que estas inmunoglobulinas se unan al virus y lo opsonicen, se llama, ¿no? Opsonizar significa que lo hacen más inmunogénico. Y al ser más inmunogénico va a haber una mayor respuesta, probablemente incluso celular. Entonces, la vacuna de valente Cervarix, que contiene, como le decía, la proteína L1 PBH18, obtenida en forma recombinante. Este es un virus de invertebrados, ¿no? Y se obtiene en forma recombinante en grandes cantidades, ¿no? Industriales. Y está adherido a esta sustancia que es la base más inmunitaria. Acá dice que podría estimular la inmunidad celular, pero en forma indirecta, ¿no? Me parece decir, habiendo estudiado todos los mecanismos, en forma indirecta puede estimular la inmunidad celular, claro, porque al ver mayor cantidad de partículas virales, digamos, unidas a las inmunoglobulinas, estas células presentadoras de antígenos que les hablaba, por fin se la van a reconocer, la van a digerir y van a presentar sus antígenos al linfocito, ¿no? Que es la inmunidad, la memoria inmunológica. De esa forma indirecta estimularía también la inmunidad celular. La pauta de vacunación es de 0 a 1 a 6, pero también lo pone de 0 a 2 a 6, ¿no? Incluso hay trabajos que Cervarix pone 0 a 2 a 6. La tetravalente, que es el Gardasil, contiene la misma partícula de 12 y 18 y además las 6 y 11, que son los responsables de la verruga genital, ¿no? Y de algunas verrugas también cutáneas. También preparada de forma recombinante, pero en una levadura. La levadura es un hongo, ¿no? En este caso es el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza. Entonces, la pauta de vacunación es de 0, 2 y 6 meses. La vacuna genera una respuesta inmunológica específica a base de anticuerpos neutralizantes IgG contra la proteína L1 de la cápsula. Los estudios que han comprobado que se elevan los títulos de anticuerpos hasta unas 60 o 100 veces con respecto a inmunidades de manera natural. La pregunta esta, ahí viene una pregunta, creo. Me parece que decía, la vacuna de PVH se ha demostrado que previene el desarrollo
vacunas, estas que estamos mencionando, se ha demostrado que previenen el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Sí, se refiere. Dice que sí. Mejor. Para eso se Claro, de repente es una pregunta capciosa. O sea, se refiere a cuando ya está infectado por el virus. Claro, la pregunta es, yo te pregunto, la vacuna para papiloma virus humano, ¿se ha demostrado que previene el cáncer de cervix? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa pregunta me parece que habla cuando ya está infectado por el VIH, porque está hablando de un desarrollo de cáncer. En cambio, hablar de una prevención de infección por VIH es distinto, sería que previene la infección por VIH. En ese caso sí sería, la respuesta sería que sí, porque impide justamente eso. Claro, claro, o sea, las vacunas, o sea, los estudios lo que han demostrado es que previene, puede ser como tú dices, la infección y el desarrollo de NIC1 y NIC2, ¿no? Que hasta ahí nomás han llegado los estudios. Pero ninguno ha demostrado que prevenga el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? A ver, hay que escuchar la cosa. Porque para eso se necesitaría mucho más tiempo, ¿no? Esa es la respuesta. Porque como ustedes han visto, el cáncer demora pues unos 10, 15, 20 años para que se desarrolle, ¿no? Entonces, lo que cuestionan a la vacuna, dicen eso. Dicen, no engañemos a la gente, digamos, y estamos diciendo que la vacuna, se ha demostrado que la vacuna previene el cáncer de cuello uterino, porque eso no se ha demostrado hasta ahora. Probablemente se demuestre acá unos 10 años, 15 años. Los estudios de la vacuna, casi todos están cercanos a los 10 años. Y claro, lo que sí se ha demostrado es que buenos niveles de inmunoglobulina, las pacientes no desarrollan ni uno ni dos, o lo desarrollan muy poco comparado al control. O sea, en ese aspecto sí, pero en lo que es cáncer todavía no. Por eso es una pregunta capciosa. Ahora, yo pienso que sí, si uno hace el seguimiento de acá a unos 15 a 20 años, probablemente ya se demuestre que previene el cáncer, ¿no? no hay virus, se está tratando los virus posiblemente no. Y acá virus, ¿no? Entonces, hay vacunas como, digamos, a ver, la influenza, ¿no? Que quizás yo, claro, vacuno a 100, así no vacuno en una epidemia, y yo demuestro pues, que las vacunadas, de repente hacen influencia del 1%, frente a los controles, quizás sabe el 20%. Eso lo puedo mostrar porque el ciclo de vida o el tiempo de incubación del influenza es corto, ¿no? Pero en esto no, ¿no? O sea, es difícil demostrar que el papilomavirus humano, con las vacunas, tú puedas proteger del cáncer, porque para eso necesitas años. Entonces, ahí está el jueguito de palabras, la pregunta capciosa, pero los que están en contra de la vacuna se tratan de eso. No está probado, solamente estamos en un nivel, no sabemos qué va a pasar. Pero de todas maneras las vacunas van dependiendo, se ve que están fagocitando a los niños, entonces la mujer va a tener menor cantidad de influencia viral, entonces si tiene menor cantidad o que clarifique va a estar pensando que no va a tener, o por lo